Amados hermanos y amigos de este canal Luminal TV, Dios le bendiga, salud, Dios bendiga su vida, su familia, su hogar, Dios bendiga su salud, sus finanzas, Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amados hermanos, por su sintonía, gracias por conectarse a Luminal TV y para mí es un gozo, un placer hacer lo que Dios me mandó a hacer, la edificación de las almas por medio de su palabra, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, en este día de hoy, el tema que yo le traigo se titula Tengo una comida que comer. ¿Sabe, amados hermanos? A veces no solamente comemos cuando tenemos hambre, sino que podemos comer cuando algo es apetitoso, algo es suculento o algo es un plato favorito donde a veces no dejamos pasar la oportunidad de comer. En este caso, teniendo una comida que comer, sabemos que no se trata de un plato ni de una comida excelente, suculenta, sino que es lo que dice el Señor Jesucristo. Tengo una comida que comer. Y para darle inicio a este mensaje, le voy a pedir que me acompañe en el libro de Juan, en el capítulo 4, leyendo el versículo 31 hasta el 34, y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, en este momento de todo mi ser, mi pensamiento, de todo lo que, Señor, yo soy, sea bajo el control y el poder de tu Espíritu Santo, y fluya, Señor, cada palabra, Señor, para la edificación de tu pueblo, redimido por tu sangre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí el Señor Jesucristo, en lo que acabamos de leer, identificó la comida que había de comer. Mientras que los discípulos se preguntaban: ¿será que alguien le trajo comida? ¿Verdad? Porque, imagínense, le estaban diciendo: Señor, come, Rabí, come. Y él dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y muchas veces la gente no sabe la comida que tú tienes que comer. Simplemente ven que estás más preocupado en otra cosa que comer una comida. A veces la persona te ven y más preocupado en hacer otra cosa que sentarte a comer. Y eso es lo que los discípulos estaban experimentando en ese momento. Estaba viendo a un señor que no había comido, porque si le ofrecieron de comer, si le estaban diciendo que coma, es porque sabían que no había comido. Y me imagino que ellos sí habían comido y el Señor no había comido. Entonces ellos dijeron: Rabí, come. Después de un día tan largo, coma algo. Pero el Señor dijo: yo tengo una comida. Hay una prioridad, es lo que en ese momento el Señor estaba dando a entender.
hay una prioridad. Y comer ahora mismo una comida no es la prioridad. La prioridad de ahora es hacer la voluntad de Dios. Así lo dijo. Dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora, le preguntaría a cualquiera, ¿verdad?, que haya sido redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dijo que nosotros debemos de ir a todo lugar a anunciar el Evangelio. Nos ha asignado un mandamiento, nos ha asignado un deber, del cual tú y yo debemos de responder. Ahora, ese deber, ese asignamiento ha venido a ser la comida que tú y yo hemos de comer. Yo no sé, pero ¿cómo yo lo como? Primeramente hay que saber comer la palabra de Dios. Porque el que come la palabra de Dios se capacita para hacer la voluntad de Dios. Porque comiendo la palabra de Dios uno llega al conocimiento de su voluntad. Cualquiera que lea y se deja enseñar por la palabra de Dios llega al conocimiento de su voluntad. Y el que conoce la voluntad de Dios, seguramente si es su plato favorito, es lo que se va a enfocar en comer, hacer la voluntad de Dios. Entonces, Jesús, siendo la palabra viva, porque sabemos que la palabra se hizo carne y moró entre nosotros los hombres, y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios, ¿verdad? Esa palabra, Jesús nos dice de alguna manera, come esa palabra. Yo soy la palabra, cómeme. ¿Cuándo fue que Jesús dijo eso? Pues el Señor lo dijo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Y sabemos que la palabra es palabra de vida, ¿verdad? Y esa palabra procede de Dios, manifestado en la carne del Señor Jesucristo. Entonces cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, está hablando de la palabra. Yo soy la palabra de vida, yo soy el pan de vida, ¿verdad? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. O sea que cuando uno se desempeñe o se dedica a comer ese alimento, se sacia. Es lo que el Señor Jesús quiere decir. Al decir que nunca tendrá hambre, quiere decir que será una persona completamente saciada para siempre. Dice luego, pero si el hambre y la sed que tú tienes de hacer la justicia de Dios no será saciado. Si no es de hacer la voluntad de Dios, no serás saciado. Pero si es de hacer la voluntad de Dios, tú serás saciado. La palabra será para ti suficiente, será la prioridad en tu corazón, en tu diario vivir. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo decía, yo tengo una comida que comer, es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es que el Señor Jesucristo puede ya conocer la voluntad de Dios? Pues si Él es la misma palabra hecho carne. ¿Sabe que ninguna cosa podría pasar desapercibido delante del Señor? Porque así como Él es el Padre, Él es eterno. Por lo tanto, nosotros en Cristo Jesús, si entendemos que la palabra es todo lo que necesitamos y hacer la voluntad de Dios es todo lo que necesitamos, ¿por qué? Porque haciendo la justicia, esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a usar la palabra para hacer la justicia, para cumplir con la justicia de Dios, entonces estamos de igual manera comiendo una comida que muchas personas no va a poder entender, no va a poder comprender. Entonces yo tengo una comida que comer, le dijo a sus discípulos, que vosotros no sabéis. La gente no va a saber de ninguna manera esa comida que tiene tanta prioridad en tu corazón y en tu vida.
de tanto deseo de hacer la voluntad de Dios, nadie lo va a poder entender. Alguien, a menos que sea alguien que tenga el mismo sentir que tú de comer y de hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros comemos la palabra para ponerlo por obra, porque no es solamente oidor de la palabra, es hacedor de ella también. Entonces, cuando nosotros tomamos esa dedicación, nos alcanza las bienaventuranzas de la vida. Las bienaventuranzas que promete el Señor. Porque nuestro caminar viene a ser un caminar diferente con un propósito divino. Entonces, como nuestro caminar es diferente y con un propósito divino, pues entonces las bienaventuranzas nos persiguen, nos siguen. Porque hay una gran diferencia en que yo busco algo que satisface mi propio bien y buscar algo que satisface el hambre de los demás. Porque si yo me preocupo por mi bienestar siempre, ¿en qué momento voy a hacer la voluntad de Dios? ¿En qué momento voy a hacer la justicia de Dios? ¿En qué momento voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer? Que Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién nos envió a nosotros? Jesús nos envió a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido algo por gracia, del cual también tenemos que darlo por gracia. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, o sea, bajo la voluntad de Dios, bajo el mandamiento de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios, tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. No me dejes enteramente. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Amados, hay un mandamiento. Y bajo ese mandamiento nosotros tenemos que sujetarnos para hacer la voluntad de Dios. Y eso debería ser nuestra comida primaria en todos los días de nuestra vida. Porque ciertamente el hombre necesita comer. Pero ¿qué le dijo Jesús a Satanás en aquel momento donde estaba siendo tentado? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesús estaría comparando la comida con la palabra? Ciertamente porque la palabra es la que nos da a entender cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, si vivimos solamente de pan, eso nunca sacia. Pero si vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios como nuestro alimento, ciertamente seremos saciados. Ezequiel lo entendió. Ezequiel en el capítulo 3, del 1 al 3, entendió lo que era comerse la voluntad de Dios, comer esa comida que lo llevaría a hacer la voluntad de Dios. Y se lo comió. Si vámonos al libro de Ezequiel en el capítulo 3, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y abra la casa de Israel. Come ese rollo y ve y haz lo que yo te mandé. Habla a la casa de Israel. Sujétate a mi voluntad. Y abrí mi boca, porque Ezequiel no se resistió en obedecer a Dios, y dijo, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre
y llena tus entrañas de este arroyo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Y luego pues Ezequiel lo que hizo fue y anunció la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Tienes una comida que comer. ¿Cuál es la comida que tú estás comiendo en ese momento? ¿Cuál es la comida más importante para ti en este momento? Tal vez alguno estaría pensando en una pizza, tal vez otro estaría pensando en una chuleta, yo creo que le dicen, o un beefsteak o algo así. Cuando se habla de comida, lo que vemos es un plato suculento, pero nunca nos imaginamos que una comida podría ser hacer la voluntad de Dios. Y Jesús es el que nos enseña, ¿verdad?, cómo guiarnos como hijos de Dios, porque Él es el primogénito de todos nosotros. Y de Él hemos de tomar ejemplo. Él es el ejemplo para nosotros, un ejemplo vivo. Porque uno se preguntaría, pero ¿a quién le aprovecha hacer la voluntad de Dios? ¿A quién le favorece ser obediente a la palabra de Dios? ¿A quién le beneficia? Ciertamente no es a Dios. Ciertamente no es a Dios. Porque debemos de entender eso. Lo que Dios desea es que nosotros podamos tener parte de lo que Él es y de lo que Él hace. De manera que seamos los beneficiados. ¿Y cómo podemos ser los beneficiados? Pues si detenidamente leemos el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, versículo 1 en adelante, nos daríamos cuenta que los beneficiados ciertamente son los que hacen la voluntad de Dios. Y como lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, dice así en el versículo 1, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito serás tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, y por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Entonces entendemos que la importancia de hacer la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros a veces queremos ganar nuestros enemigos sin hacer la voluntad de Dios. Es una cosa, primero una cosa, porque el que no hace la voluntad de Dios, ciertamente está haciendo la voluntad de otro índole, de otro individuo, pero no la de Dios. Y por lo tanto, si no es sujeta a la voluntad de Dios, no puede alcanzarle todas esas bendiciones que está hablando la palabra en el libro de Deuteronomio. Y sigue diciendo, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Por eso que leemos ahí en el libro de los Salmos 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Hay una bienaventuranza, amados hermanos, cuando uno se escoge ese alimento, esa comida que muchos no van a entender, pero que Dios sí.
lo entenderá y hará ciertamente lo que promete su palabra, porque Dios no se niega a su palabra. Dios nunca se va a negar a su palabra, pero nosotros no podemos tampoco negarnos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos enseña a conocer su voluntad, ¿cómo después de conocer su voluntad vamos a ignorarla y a hacer nuestros propios caminos? Y pensar que haciendo nuestros propios caminos vamos a ser vencedores, vamos a ser triunfadores, vamos a ser bienaventurados. De ninguna manera. Porque el que nos bendice, el que nos protege, el que nos guarda es Él. Pero en que en momento cuando nosotros pues nos sujetamos en comer esa comida que tenemos que comer. Jesús no dijo, me gusta una comida y me voy a comer. Dice, tengo una comida que comer. Así lo dijo. Tengo una comida que comer. Ese tengo ya le da una prioridad a la comida que él tiene que comer. Yo me sujeto a esa comida que yo tengo que comer. Estamos tan sujetos a la comida de hacer la voluntad de Dios como nos sujetamos a comer un buen plato bien delicioso. Yo le doy gracias a Dios porque tengo algunos hermanos que sí están dispuestos y siempre allí atento en hacer lo que Dios le ha mandado hacer, y Dios le bendiga a cada uno. Dice en el versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová tu Dios juró a tu padre que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea que ese tengo que comer una comida tiene que poner una prohibición en tu andar, de andar tras dioses ajenos. Tiene que llevarte a una vida de consagración, de dedicación en lo que corresponde en hacer la voluntad de Dios. Esa comida que tú y yo tenemos que comer debe de saber, como lo fue en la boca de Ezequiel, como miel, algo sabroso, algo sabroso. ¿Por qué? Porque no por los beneficios. Si lo hacemos por los beneficios, estamos mal. Debemos de hacerlo por amor a aquel que nos sacó del lodo cenagoso, que nos rescató de la muerte, que nos amó con amor eterno, que nos permitió de que tú y yo llegáramos a la condenación. Intervino a nuestras vidas para sacarnos de la situación en la cual estábamos tú y yo perdidos, sin rumbo y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y a Él le ha placido en ese momento ser nuestro Dios. Y hemos entendido cuán grande es su amor, por lo tanto, Él debe de ser la prioridad de nuestras vidas. Les debemos la vida, les debemos todo lo que somos. Les debemos ese amor que Él ha manifestado a nosotros. Nos debemos a Él. Entonces, si tenemos una comida que comer, tiene que ser esa comida la prioridad para nosotros, el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial.
En el libro de Juan capítulo 6, versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús te puede dar esa comida que sacia, esa comida que no te permite volver a tener hambre y sed jamás. Jesús le dijo a los que habían creído en su nombre, a los judíos que habían creído en él, le dijo, si vosotros, en el capítulo 8, versículo 31 de Juan, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Sabe cuántas ataduras tiene el hombre? Que no le permite realmente vivir en paz y tranquilo, porque tiene mucha atadura, muchas cosas que están de prioridad, que los esclaviza. Mientras que Dios, si volvemos a leer el capítulo 28 de Deuteronomio, nos damos cuenta que Dios puede tener cuidado de todas las cosas que nos esclaviza. Por lo tanto, mejor sería que adoremos al Creador antes que a la creación, antes que a las criaturas, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otro Dios. Sería mejor para nosotros una bienaventuranza de que Dios fuera primero en nuestra vida, no solamente para conocer su palabra, su voluntad, sino para hacer su voluntad. Y esa es la comida que tú y yo deberíamos de desear todos los días de nuestras vidas para que nos vaya bien. Porque somos los beneficiados en hacer la voluntad de Dios. Amén. Seguimos. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa comida, esa leche no adulterada, como niños recién nacidos, estamos hablando de algo puro, algo que no tenga nada que permita de que seamos desviados de la salvación, sino que nos permite crecer para la salvación. ¿En qué estamos pensando, verdad? Cuando comemos un plato de comida. Podemos pensar tal vez en el sazón que se le ha puesto. Podemos pensar tal vez en lo provechoso que puede ser ese plato de comida para nuestra salud. Y podemos tal vez pensar muchas cosas acerca de un plato de comida. Pero si nos detenemos realmente a pensar la comida que tú y yo debemos de comer, que es la voluntad de Dios, sabemos que también esa comida, como cualquier plato de comida, es provechoso. Es provechoso. ¿Y qué provechoso? Pues lo hemos leído en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Hacer la voluntad de Dios es provechoso para cualquiera que se obedezca, no por recibir los beneficios, sino por entender que la prioridad de Dios es la humanidad. Por eso que Él envió a su Hijo, su único Hijo, a morir en la cruz para que pudiéramos ser salvos. Entonces, si Él pudo enviar a su Hijo a morir y a sufrir en una cruz para salvar al hombre, entendemos pues que la prioridad ni siquiera fue su Hijo, sino nosotros. Y Jesús se sujetó a esa voluntad y fue obediente hasta la muerte, y dice la palabra, muerte de cruz. O sea que esa comida Él lo comió por completo hasta la muerte. Y ahora tú y yo nos toca comer este alimento, esa comida, el hacer la voluntad de Dios, para que siempre nos vaya bien. Dice Mateo 5, versículo 6, y con eso cierro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer la voluntad de Dios, hacer misericordia, tener compasión, extender esa mano de gracia y de favor hacia los demás. Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados. O sea que Dios promete saciarnos mientras nosotros tengamos sed y hambre de justicia. Amados hermanos, gracias por su sintonía, gracias por haberse conectado a Luminar TV. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.